Mi primo Marco. Siempre fui curiosa de mi pasado. Cuando veo una fotografía, un libro manco de hojas, un mantel brodado de mano que ya se hizo amarillo, me da albón y me hace pensar cómo se brodó cuando no había luz. Sobre todo, cuando veo un sujeto del Imperio Otomano, me toma horas para examinarlo. A tanto que mis amigas se burlan de mí y me dicen: tú por seguro viviste aquel tiempo. Eras una reina, una jariyé en un palacio del rey otomano. Unos cuantos años antes me fui a viajar a la España. Como conozco el ladino, no me vino del todo difícil de darme a entender y caminar sola en la calle. Sobre todo en Andalucía me influencié, me pareció que estoy en las hojas de un libro de historia. El Palacio Alhambra, Córdoba, Granada, Sevilla, las callecicas estrechas, los nombres de las calles, la judería, todo muy interesante. Una de mañana teníamos tiempo libre. Caminando entré a un market para emplear ciertas cosas y regalos. En súbito, en un tablado, vi de ridomas de vino, enriba escrito Moscatel. Tomé una ridoma, me di unas cuantas veces, si es justo, la alcuña de mi padre. Tomé otras 2 ridomas. Después que apagué, de nuevo tomé otras 2. Creo, los que me vieron con tantas ridomas de vino, dirían: esta es borrachona grande. A mí no me estaba interesando lo que van a decir, más que ver la alcuña de mi familia en una ridoma de vino después de 500 años. Cuando nos asentábamos a hacer sohbet con mi madre, ya hasta en Gan Eden, le demandaba de mis nonos que no los conocí, qué hecho hacían, cómo eran. Me contaba con paciencia. El nono de su padre era grande Rav en Edirne y lo llamaban Haribi Yaakov Crespin. El padre de mi padre, Mordejai Moscatel, vivía en Tequirda, tenía viñas y producía vino. Y su padre hacía este hecho y el padre de su padre, mas cuando mi papá y mis tíos vinieron a Estambul, prefirieron hacerse en comercieros. Teníamos mucha parientes Hanum de la madre. El tío Nisim, la tía Esther. La tía Esther tenía un hijo, mi primo Marco. Vivíamos juntos en la casica de Sirkeji. Éramos como hermanos con mi primo Marco. Sobre todo mi mamá se moría por él y él por su tía Neamá. Cada Shabbat salía del cal de Sirkeji y venía corriendo a desayunar. Había otra alegría en aquella casica de tabla, Hanum. Después pasó años, se hizo grande y se decidió de ir de este país. Con un barco grande se fue. Se fue muy lejos. Unas cuantas letras ya había venido, mas después que nos salimos de Sirkeji, nos perdimos con mi primo Marco. Una tarde de otoño, la tía Neama escapó el lecho de casa, se recogió los cabellos grisos con 2 peñisicos de sedef, se vistió la robica de divitín, se asentó a su kioshica de siempre, tomó una chile de lana para tricotar. Penando a desatar los añudos de la lana, no oyó la puerta sonar, mas la sonería insistía a sonar. Creo que ya oyó, con las charuquitas de queche que no las amargaba, abrió la puerta. Ve un hombre alto con antojos godros. No topó de pensar, mas el hombre se le echó en los brazos y la abrazó con grande querencia. Tía Neamá, buenas tardes, yo Marco, ¿no me conocites? Vine de México, vine a verte. Gracias al Dios, ya te topé. Mi primo Marco, después de 35 años, vino de México a Estambul,
buscó más de 3 días a su querida tía Neama. Ah, qué carar que quería conocerlo a mi primo Marco. Hag Pesach Sameach.